Muy buenas tardes, doctora Yané Álvarez Paucar, estimados participantes, alumnos del Instituto de Educación Superior Marcos Durán Martel, de la región de Huánuco, futuros profesores del país. Primero le agradecemos la oportunidad que nos dan por compartir con ustedes su valioso tiempo. Además de ello, darnos la oportunidad de poder interactuar a través de este medio, a través de una videoconferencia. El día de hoy vamos a realizar la videoconferencia El terrorismo en el Perú, sus inicios, consecuencias y su nueva estrategia. Pero antes, permítanme, como siempre, en nuestras dos anteriores videoconferencias, agradecerle a la doctora Yané Álvarez Paucar por su gran apoyo a que se realicen estas 3 videoconferencias por el Congreso de la República. En nombre del Congreso de la República, de la Oficina de Participación Ciudadana y del programa Terrorismo Nunca Más, el día de hoy, el doctor Grimaldo Mangiari será el expositor de un tema que es muy importante y trascendental para la vida democrática de nuestro país y que el día de hoy nos sigue inquietando. Queda con la palabra el doctor Grimaldo Mangiari para iniciar esta videoconferencia. Muchas gracias. Adelante, Grimaldo, por favor. Muchas gracias, José Luis Martel. Muchas gracias a la licenciada Yané Álvarez Paucar, ¿no? A la institución educativa particular Marcos Durán Martel. En realidad es una alegría, ¿no? Encontrar con directores de instituciones que tengan el interés de que sus alumnos sigan creciendo en la sociedad y en conocimiento, y que nos hayan participado para que se les pueda compartir esta teleconferencia denominada El terrorismo del Perú, sus inicios y consecuencias y nuevas estrategias. Permítame, para poder voy a subir el PowerPoint para compartir. Listo. A ver. Muy bien. La Oficina de Participación Ciudadana les agradece, como lo dijo muy bien José Luis Martel, ¿no? el que se les brinda esta conferencia a la institución. El programa Terrorismo Nunca Más fue creado en el 2013 a iniciativa de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso de la República. Este programa se creó con la única finalidad en ese tiempo de que se les lleve una información a los jóvenes que no vivieron esa parte de la historia, ¿no? Que fue tan triste, que fueron durante 20 años, 2 décadas en la cual hubo una violencia extrema, destrucción, caos, incertidumbre y desesperanza, ¿no? Y se le brinde la información como corresponde y no distorsionada. Ese era el fin cuando se creó este programa. Pero viendo que también era necesario que el público en general recordara esta historia, fue que también se comenzó a dar estas charlas a todo el público, a diferentes instituciones, ¿no? Tanto asociaciones de vaso de leche, ONG, universidades, ¿no? Y grupos sociales. Entonces se comenzó a dar esta charla a nivel nacional. Pero también se dio en la necesidad de que esta charla llegara como corresponde, porque veíamos de que se estaban dando información de esta parte de la historia y que estaba llegando y que estaba siendo distorsionada. Es por eso que nosotros creemos y estamos seguros que la información que el día de hoy
se les va a compartir, van a poder ustedes dilucidar más claramente cuál es la verdadera historia que se vivió en esa época, ¿no? Una violencia tremenda y extrema, una violencia en la cual se perdieron la vida de miles de peruanos. Se calcula que fueron más de 69.000 peruanos que perdieron la vida. Peruanos inocentes, niños, jóvenes, adultos, policías y militares que perdieron la vida, ¿no? Y que le costó al Perú una pérdida enorme, tanto de vidas como también de económicas. Y es por eso que nosotros creemos que era necesario que se dé esta charla. Pero ¿quiénes fueron? Fuimos todos los peruanos los que tuvimos que afrontar y enfrentar esta violencia, que tuvimos que defender esta democracia, una democracia que les costó la sangre a muchos peruanos, a todos los peruanos nos costó, y los que no teníamos que estar de repente enfrentándonos con armas, rechazamos la violencia, venga de donde venga. Defender una democracia que verdaderamente tenemos que defenderlas todos tendríamos que defender esta democracia, ¿no? Y la única manera era verdaderamente rechazarla de esta violencia que se vivía extremadamente. Se dice que en toda la historia republicana del Perú nunca se había perdido tanta vida. Ante la guerra con Chile, y de repente si aquí hay algún historiador o una persona que conozca esta parte de la historia, se dice que con la guerra con Chile fueron más de 10.000 peruanos los que perdieron la vida. Ejército contra otro ejército, un país contra otro país. Pero entre peruanos se perdieron la vida más de 69.000 peruanos. Sin embargo, ¿y quiénes fueron los causantes? ¿Quiénes fueron los causantes de esta violencia extrema, de este derramamiento de sangre que hizo tanto daño en nuestro Perú? Fueron dos grupos terroristas que hicieron mucho daño. El grupo terrorista Sendero Luminoso, con su cabecilla Abimael Guzmán Reynoso, y el grupo terrorista MRTA, con su cabecilla Víctor Polay Campos. Vamos a ir viendo la diapositiva. Fueron estos dos grupos terroristas. Y vemos acá en la pantalla, en el PPT, vemos el inicio de la violencia que se desató el 17 de mayo de 1980. Pero antes de explicar bien esta parte de la historia en la cual se inició la violencia en esta fecha, quisiera hacer una reseña histórica para que verdaderamente conozcamos desde dónde y cuándo y cómo fue que surgieron estos grupos terroristas. Al igual que muchos partidos comunistas del Perú, remontan sus orígenes a la fundación del Partido Socialista de José Carlos Mariátegui el 7 de octubre de 1928. De ahí parten todos los grupos de izquierda que vieron en el Perú. Muerto el fundador del socialismo, sus seguidores adoptaron el nombre de Partido Comunista Peruano, con Eudosio Rabines Pérez en 1930. Posteriormente, en la década del 60, surge un deslinde ideológico a raíz de los acontecimientos del mundo y en el Perú. O sea, hubo una influencia en el Perú de esta división que hubo en el mundo, de estas dos grandes potencias que fue la Unión Soviética y la China comunista de Mao Zedong. Eso influenció mucho acá en el Perú, ¿no? Y hizo que hubiera un deslinde en los años 60 de esta ideología a raíz de los acontecimientos que sucedieron en el mundo. Se instauraron definitivamente y cambió el nombre. Muerto ya José Carlos Mariátegui, ¿no? Y se instauró un nombre que lo denominaban Partido Comunista del Perú. Un año después aparece con fuerza otra agrupación de corte comunista, denominado Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIRS, fundada el 12 de octubre de 1959 por Luis de la Puente Uceda, ex APRA rebelde, que a la postre sería pieza fundamental en la organización del grupo terrorista MRTA en 1982. Vemos entonces desde cuándo comienza a iniciarse y desde cuándo comienza a influenciar este pensamiento
¿no? de los grupos de izquierda. Ya en 1960, a raíz de la confrontación, como lo vuelvo a repetir, de estas dos potencias, la Unión de República Socialista y la China, se produce una ruptura del movimiento comunista ya en el mundo, internacionalmente, influenciado y que influenció mucho al Partido Comunista Peruano, dando lugar a dos corrientes, una pro-moscovita que respaldaba la vida pacífica al socialismo y la pro-pequinista que propiciaba, ¿no?, la violencia y el poder con las armas, la lucha armada como único medio para conquistar el poder, ¿no? Esto influenció acá en el Perú, ¿no? El Partido Comunista Peruano, de tendencia pro-moscovita, sostenía la vida soviética del tránsito pacífico al socialismo, ¿no? Que el trabajo político debería orientarse a favor del obrero y que la toma de poder debía ser de forma pacífica. Pero hubo otra tendencia, como les mencioné, la tendencia pro-pequinista. Sostenía a su vez que el trabajo político tenía que hacer a través del campo de la ciudad y del poder con las armas, ¿no? Un planteamiento maoísta que lo denominaba la guerra popular para la toma del poder. Ya en 1970 aparece esta figura maquiavélica de Abimael Guzmán. Se constituye en el líder del nuevo partido denominado Frente Estudiantil Revolucionario, por el luminoso sendero de José Carlos Mariátegui, que toma este nombre, mal tomado, toma este nombre por el sendero de José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui toma este nombre de uno de sus escritos, pero él lo denominaba así porque él decía que el marxismo y el leninismo es el sendero al socialismo del Perú. Y de ahí se agarra a Abimael Guzmán para ponerle el nombre de Sendero Luminoso. Abimael Guzmán Reynoso fue catedrático de la Universidad San Cristóbal de Huamanga en la Facultad de Sociología y tuvo mucha influencia, por eso que él puso su campo de acción en Ayacucho. Utilizó la Universidad San Cristóbal de Huamanga para hacer su base ahí. Ya en el 2010, en julio del 2010, a septiembre de 1978, sienta las bases de la lucha armada. Es a partir de aquí que él ingresa a la clandestinidad. Es a partir del año de 1978, en septiembre de 1978, que ingresa a la clandestinidad. El 2 de abril de 1980, ya estamos acercándonos a la fecha que les dije yo, que fue el inicio de la lucha de la violencia. En abril del 80, se inaugura la primera escuela militar del partido de Abimael Guzmán Reynoso. Y el 19 de abril de 1980, Abimael Guzmán clausura la primera escuela militar denominada ILA 80, que significa el inicio de la lucha armada. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿a qué llegamos? Ya en abril, él creó y clausuró una escuela para iniciar la violencia en el Perú. ¿Y qué tiene que ver esta fecha, 17 de mayo de 1980, con la democracia? Tiene que ver mucho, porque al día siguiente, el 18 de mayo de 1980, volvíamos a la democracia, después de 12 años de dictadura militar. Todos, quien le habla, recibíamos con alegría volver a la democracia, de vivir esta fiesta democrática. ¿Y qué es lo que hizo Sendero Luminoso? Si ustedes ven ahí en la pantalla, ven este local. En este local que queda en Chucchi, provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho, en ese local se almacenaban y se guardaban todas las actas, los escrutinios y las cédulas de votación que iban a ser repartidos para el pueblo de Chucchi, para que vayan a elegir libremente a los miembros del Congreso de la República, que en ese tiempo era la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ¿no?, y al presidente de la República. ¿Y qué es lo que hizo Sendero? Voló, lo quemó. ¿Por qué? Porque Sendero Luminoso nunca quiso la democracia, y eso quiero que tengan muy claro estudiantes del instituto. Sendero Luminoso siempre estuvo en contra de la democracia, por eso que quemó y voló las actas que estaban ahí en ese local almacenado en el caserío de Chucchi. ¿Para qué lo hizo? Para crear terror y miedo,
para que la población no vaya libremente a elegir. Posterior a eso, ya unos años más adelante, el 22 de enero de 1984, fue atacada la comisaría de Villa El Salvador, por el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Voló y atacó esta comisaría, en la cual hubieron policías que quedaron heridos, malheridos, ¿no? Entonces, ahí ven ustedes el inicio de los dos grupos terroristas, Sendero Luminoso en 1980 y el MRTA en enero de 1984. Sendero Luminoso atentó contra el derecho democrático a elegir libremente. Justo cuando por primera vez en la historia republicana participaban todos los sectores más excluidos del país, como los analfabetos, que en su mayoría eran las mujeres. En la actualidad, hasta este momento, hay heridas del pasado que todavía están en el corazón de muchos de nuestros compatriotas y no están cerradas por la crueldad como se dieron en ese tiempo la violencia que desató Sendero Luminoso. La violencia terrorista se dio en todo el Perú, pero principalmente se desarrolló en Ayacucho, Andahuayla, San Purima, Junín, Huánuco y San Martín. Huánuco fue uno de los departamentos que también fue dañado por este grupo terrorista Sendero Luminoso. Estas regiones concentraron el 85% de las víctimas fatales de todos los muertos. Ayacucho fue el departamento más afectado. Se calcula que fue el 40% de las muertes y desapariciones de todo el periodo que ocurrieron de los 20 años de violencia. Se dice, y esto es cierto, que Sendero Luminoso inició la violencia, ¿no?, buscando un pretexto. Decía: el Estado te hace pobre, si tú quieres salir de la pobreza, toma las armas y lucha contra el Estado, que nosotros te vamos a sacar de la pobreza. Y cuando estas personas no aceptaban ser parte de este grupo terrorista, eran asesinados, decapitados, quemados en los famosos juicios populares que ellos hacían en las plazas de armas de cada comunidad, de cada departamento. Ya en 1980 al 82, el Estado no entendía qué es lo que pasaba, porque nunca habíamos tenido una experiencia de tener en nuestro país grupos terroristas. ¿Y qué es lo que se entendía? Y pensaron y creían, en ese tiempo el gobierno que salió elegido, el presidente Belaúnde Terry, creían y pensaron que eran avijeros. Se cometieron muchos errores, se incrementó la violencia. La policía fue la primera encargada en defender a la población, pero sin embargo, en ese entonces no contaban con una estrategia de inteligencia adecuada ni recursos necesarios. No estaba preparada la policía. El país, el gobierno, no estaba preparado para este tipo de violencia que se estaba viviendo, que se iniciaba en el Perú, que eran los terroristas. Porque acuérdate que el concepto de terrorismo, ¿cuál es? Son actos de violencia que atentan contra la vida y la salud de la persona, y la hacen de forma planificada para desestabilizar al Estado. Eso es el terrorismo. Y el Estado y el gobierno, y nuestra policía, nuestro ejército y todo no estaban preparados para ese tipo de violencia. Una violencia que se escondía entre la población, que atacaba en la noche, de traición. Ya el 31 de diciembre de 1982, el gobierno delegó la responsabilidad de la lucha contrasubversiva a las Fuerzas Armadas y declaró el estado de emergencia en Ayacucho, Andahuaylas y Huancavelica. ¿Esto qué ocasionó? Que las autoridades civiles perdieran un poco de poder porque se les dio todas las facultades a las Fuerzas Armadas. El enfrentamiento militar no dio resultado, hay que decirlo muy claramente, porque el ejército no estaba preparado, como le vuelvo a repetir, para enfrentarse con un enemigo que no se le veía la cara, que no era un enemigo con uniforme, no se le veía. Entonces esto hizo que hubo mucha violencia, y no podemos tapar el sol con un dedo. También hubieron algunos excesos a consecuencia de esta inexperiencia que se tuvo de cómo combatir
a estos grupos terroristas. Pero ya en 1984 y 1988 la violencia se incrementó en toda la sierra del Perú. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. La violencia fue tremenda al interior de nuestra sierra de Perú, del Perú profundo, en el sur de la Sierra Sur, afectando a personas inocentes. Sendero Luminoso radicalizó el terror contra la población campesina. Como les vuelvo a repetir, casi el 85% de las personas afectadas por esta violencia terrorista era gente pobre. Aquí no hay ese cántico de sirena que dicen estos grupos terroristas y muchos grupos que ahora están disfrazados de partido y que dicen que perdón, de que atacaban a una clase opresora. No, el 85% fue gente pobre, gente campesina, gente del campo que se ganaba la vida con el sudor de su frente. Y en 1986 los grupos terroristas incursionaron con más fuerza en Junín, Huánuco y Lima Metropolitana. Como les vuelvo a repetir, el 85% de la población pobre fue la que más sufrió. Y vemos ahí uno de los 4 atentados que más fueron como representativos de esta violencia. Pero no significa que solamente fueron estos. Todos los días se veía atentados, todos los días habían asesinatos de policía, todos los días habían atentado contra nuestra comisaría. Si tú te pones a revisar todas las comisarías de Lima, vas a ver que todos tienen barricadas, porque fueron todas atacadas por este grupo terrorista. Uno de los atentados que también tuvo mucho, que llegó a nuestros oídos y que conmovió a la sociedad, al pueblo peruano, fue el genocidio de Lucanamarca en Ayacucho. 69 muertos, gente pobre, gente campesina, gente que no quiso aceptar que Sendero Luminoso pusieran sus autoridades y fueron asesinados y matados y decapitados. Porque eso es lo que hacían ellos en las plazas, como te vuelvo a repetir, decapitaban, mutilaban, a las mujeres embarazadas les salían del vientre. Eso es lo que hacían ellos. Y esto te lo digo no porque solamente lo haya leído, sino porque quien le habla y los miembros del programa Terrorismo Nunca Más hemos recorrido todo el Perú. Quien te habla se ha ido a todos los distritos y a muchas comunidades de Ayacucho, de Huancavelica, de Junín, y he escuchado cientos de testimonios desgarradores. Cientos de testimonios desgarradores que verdaderamente te hace pensar la crueldad y la insanía que hicieron estos grupos terroristas en nuestro Perú. El genocidio en Soras, Ayacucho, 104 muertos el 16 de julio de 1934. También porque el pueblo de Soras no aceptó que le impusieran ahí a un dirigente senderista, y ellos tomaron la justicia por su mano y este grupo terrorista comenzó a vengarse. Tomó un vehículo, un bus interprovincial, y adentro iban ellos, y en cada pueblo que iban matando y asesinando hacia gente, a comuneros, a nuestros compatriotas, a niños, a mujeres. El atentado que hicieron aquí, atentado al bus de los húsares de Junín, en Lima, el 3 de junio de 1989, 7 muertos y 25 heridos. ¿Quiénes son los húsares de Junín? Ellos son la escolta de la presidencia y los que hacen la ceremonia de cambio de guardia en el Palacio de Gobierno. Son jóvenes que están haciendo el servicio militar, jóvenes inocentes, que en su ruta que hacían del cuartel Barbones allá en Cercado de Lima, en los barrios altos, al Palacio, en ese transcurrir le pusieron dinamita y lo volaron, como ustedes ven en la foto. El atentado al Canal 2, ellos estaban en contra de la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, y atentaron contra el Canal 2. Pusieron un coche bomba, tuvieron 3 muertos, 3 trabajadores inocentes, 20 heridos.
el 5 de junio de 1992. Todo esto, jóvenes, era todos los días veíamos coche bomba. Nuestros padres nos decían cuando nosotros teníamos que salir a estudiar, cuando teníamos que ir a trabajar, cuando alguien tenía que ir a trabajar, nuestros padres nos decían o estudiar a la universidad. Nos decían, si ves en la calle un vehículo vacío, apártate, porque puede ser un coche bomba. Y un coche bomba tiene un alcance de 400 metros alrededor, la onda expansiva. ¿Cuánta gente, cuántos trabajadores, cuántas amas de casa, cuántos estudiantes, cuántos obreros perdieron la vida o quedaron dañados físicamente a consecuencia de estos coches bomba? Gente inocente. Y eso es lo que nosotros queremos, que tú conozcas la verdadera historia y que no te dejes engañar. Nos decían, si ves un paquete en la calle, y se puso de moda una mochila, ni lo toques, ni lo agarres. Yo te apuesto que si tú ves una mochila, lo agarras y lo vas a querer tocar o patear. Decían, ni lo toques, ni lo vayas a agarrar, porque eran los famosos cazabobos, volabas en pedazos. Así vivíamos nosotros. Los apagones, la voladura de torres. Pasamos 3 navidades, 4 navidades oscuras. Cuando tú escuchabas una explosión, era por seguro que te quedabas a oscuras el fin de semana. Eso es lo que nosotros vivíamos en el Perú, jóvenes. Y esta historia es la que tú tienes que saber. Atentado terrorista. Acá, como tú ves, vemos la foto de una lideresa social, una luchadora por la gente pobre, que lo único que hizo fue defender, la vida pacífica, que lo único que hizo fue enfrentarse contra estos grupos de terror en el Perú. Y es considerada como héroe también. Ella estaba en una pollada ayudando y colaborando a este grupo social de madres líderes cuando entraron un grupo de estos terroristas y comenzaron a disparar. Y no con eso, no se quedaron conformes con eso, la sacaron y la arrastraron en la parte de afuera y le pusieron dinamita en el pecho y la volaron en pedazos. Imagínense, ahí tú te das cuenta que ellos no tenían reparo de nadie, estaban en contra de todo, no les importaba la vida. Pero también vemos aquí el ataque a Tarata, a Miraflores. Si tú ves esa foto, nos hace pensar como si estuviésemos en una guerra. Tú habrás visto los atentados que hay en el Medio Oriente. Así vivíamos, como tú ves esta foto, joven. Este atentado dio la vuelta al mundo. Hubieron 25 personas muertas, 250 heridos, 183 casas dañadas, 400 negocios comerciales y 23 automóviles destruidos. Así se vivía en el Perú. La violencia fue tremenda en nuestra patria. Por eso que nosotros no queremos que esto vuelva a repetirse nunca más en nuestra patria. Ya en 1989, después de algunos años, se tuvo que cambiar la estrategia, tanto en la sierra como en Lima. Se tuvo que cambiar la estrategia, y tuvieron que trabajar ya con la población. Fue más eficaz y menos violencia, haciendo un trabajo de coordinación con la población, ¿no? y proyectando mejores recursos por parte del Estado. Comenzaron a realizar un trabajo de inteligencia más planificado y coordinando sus acciones a nivel local con los comités de autodefensa, también llamados rondas campesinas. Por eso que yo siempre vuelvo a repetir, fuimos todos los peruanos los que nos defendimos esta democracia y derramamos nuestra sangre. Y muchos de nosotros estuvimos en contra de la violencia. En 1982 se promulgó la ley de arrepentimiento, que facilitó que algunos subversivos se entregaran a las autoridades proporcionando valiosa información. Ya en 1992 se produce la caída de Sendero Luminoso, producido luego de la captura de Abimael Guzmán, ¿no? Que eso fue un trabajo de inteligencia que lo hizo el grupo Jaín, que lo vamos a ver posteriormente a esto. Fueron diversas organizaciones populares que sumaron sus esfuerzos para combatir, ¿no? la violencia, los efectos de la violencia
terrorista. Organizaciones populares, como vimos la de María Elena Moyano, movimientos religiosos, ONGs y otras agrupaciones defendieron la democracia y promovieron la paz. Las iglesias también fueron parte de esta lucha. Muchas iglesias jugaron un papel fundamental en la pacificación del país. En Ayacucho, por ejemplo, las iglesias evangélicas resistieron a Sendero Luminoso directamente. 400 evangélicos asesinados solamente por llevar la palabra, por llevar la paz. En Ucayali, Amazonas, Ancas, Cajamarca y Puno, la iglesia católica denunció lo que ocurría, se enfrentó a Sendero Luminoso e impulsó proyectos de desarrollo social, ayuda social para la gente que había sido afectada, que estaba sin trabajo, que huía. Se calcularon que fueron más de 1 millón de desplazados, 1 millón de peruanos que dejaron su vivienda, que dejaron sus casas, 1 millón de peruanos que tuvieron que dejar su crianza de animales, 1 millón de peruanos que tuvieron que dejar su bodeguita, 1 millón de peruanos que tuvieron que dejar la tierra que los vio nacer, porque si se quedaban y no formaban parte de este grupo terrorista eran asesinados y tuvieron que ir. Y muchos que tuvieron que ir del país. Y aquí te quiero contar la vergüenza que pasaban los peruanos cuando se tenían que ir del país a consecuencia de lo que se vivía acá en el Perú. Muchos peruanos hicieron el esfuerzo de vender sus propiedades, de vender sus cosas para poder salir del Perú porque aquí era insoportable, era terrible y tenían que pasar la vergüenza porque un peruano cuando presentaba su pasaporte tenía que pasar el control para entrar a otro país. Le decían peruano o terrorista o narcotraficante. Así nos miraban en el resto del mundo, jóvenes. Pregúntenle ustedes en su casa, pregunten a sus abuelos, pregunten a las personas mayores que hayan vivido esa época. Esa era la vergüenza que pasábamos que pasaba el peruano cuando tenía que irse a otro país. Y eso tenemos que nosotros hacerles conocer a ustedes. Pero como ustedes ven ahí, ven el holocausto que sufrió la comunidad achaninca en manos de Sendero Luminoso. Por eso que les digo que fuimos todos los peruanos los que formamos parte de la pacificación en el Perú. Los pueblos achanincas ocupan el territorio que va desde el Brasil hasta la vertiente de la cordillera del Perú. Muchas poblaciones indígenas de la selva, fueron dañadas, como los achanincas, los Estahuajunas, ¿no? Muchos. ¿No? Las mujeres de los achanincas, las mujeres fueron esclavizadas, como tú ves ahí en la foto. Esa mujer que está con su niño eran violadas, y muchas de ellas esclavizadas. Y los niños fueron forzados a tomar las armas. Se calcula que más de 6.000 achanincas fueron asesinados. Y todavía se siguen encontrando. Ahí como tú ves, el 11 de noviembre del 2014, hay una fosa común a 130 kilómetros de este distrito, en San Martín de Pangoa, Junín. Habrían unos 800 cuerpos de víctimas de terrorismo, la mayoría nativos machigüengas y achanincas. Pero en total, se calcula que fueron más de 6.000 achanincas que fueron asesinados y más de 10.000 que fueron obligados a huir de ahí, de su tierra donde ellos vivían. Por ello, y ante la necesidad de ellos de defenderse, de luchar, la población formó el llamado Ejército Achaninca. Ellos se defendieron con arco y flecha, no permitieron que este grupo terrorista tome el control de su población. ¿Qué logró? Logró expulsar a estos ambos grupos terroristas de la zona. Se calcula que estuvo integrado por alrededor de 2.000 achanincas, que fueron los que formaron este ejército achaninca. Hoy esta zona afronta la presencia ya de narcotraficantes y la minería ilegal y de mafias de mareros. Esto es lo que sucedió en nuestro territorio Perú, en nuestro territorio peruano durante estos 20 años de violencia. Llegamos a la captura ya de los cabecillas terroristas. El 9 de junio de 1992, en San Borja, Lima, se captura el cabecilla Víctor Polay Campos, ¿no? El cabecilla del grupo terrorista Tupac Amaru. Toda su cúpula
fue capturada, y muchos todavía siguen cumpliendo y otros que han cumplido su condena porque no, la democracia sí respeta los derechos humanos. En la foto que tú ves acá arriba, este de Serpa Cantorini, ya fallecido, que posteriormente vamos a ver, ¿no? el que fue el cabecilla de la toma de la embajada del Japón. La captura de siglo, la llamada captura de siglo, el 12 de septiembre de 1992, en Surquillo, Lima, a las 9:15 p.m. El cabecilla Abimael Guzmán Reynoso fue capturado. Es increíble. Este cabecilla, el delincuente Abimael Guzmán Reynoso, él disfrutaba, él fue capturado en un barrio de clase media alta, con toda su cúpula, llevando whisky caro, cigarrillos caros, mientras que supuestamente su gente, que era la que estaba luchando en el Perú profundo, se moría de frío y de hambre. Y él, sin embargo, vivía, ¿no? como gente adinerada, tomando whiskies importados y cigarros. Esto es lo que ocasionó, esto es lo que hacían estos cabecillas, estos delincuentes. Aquí, como ves tú, toda esta fue su cabecilla, muchos capturados, y muchos que han sido liberados ya porque han cumplido su condena y otros tienen cadena perpetua. Acá arriba ves tú los cabecillas, que en este momento son los cabecillas los que están ahorita en la zona del BRAE, que posteriormente vamos a ir hablando sobre ellos, que fueron los que se quedaron, los remanentes, como se dice. Esta operación se llamó Operación Victoria. Vemos aquí en la fotografía la toma de la Embajada de Japón por el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, el 17 de diciembre del 96. El rescate de los 72 rehenes. Esta operación, este rescate, la operación Chavín de Huancha, es un rescate reconocido a nivel mundial. Reconocido. Muchos países en la preparación que tienen de sus miembros de su fuerza policial toman como ejemplo y lo toman como parte de la instrucción que ellos hacen en temas de rescate. ¿Por qué? ¿Por qué se considera un rescate exitoso? Porque en realidad las víctimas caídas fue mínima, ¿no? para la operación y para la cantidad de gente que tuvieron ellos como rehenes. Lamentablemente, en este rescate perdieron la vida el coronel ejército peruano Juan Valer Sandoval y el teniente ejército peruano Raúl Jiménez Chávez. Y en el camino, a consecuencia de la herida de bala, muere el magistrado Yusti La Rosa. Esto fue considerado, como te vuelvo a repetir, la operación de rescate más exitosa y conocida a nivel mundial. Cuando se pensaba que el terrorismo se había terminado, sucedió este atentado contra la embajada en 1997. Consecuencias del terrorismo en el Perú. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Las consecuencias no solamente fueron sociales, también fueron materiales. Como te vuelvo a repetir, fueron 69.288 muertos, 132.000 niños huérfanos. ¿Te imaginas tú 132.000 niños que perdían a su padre y a su madre y que no sabían por qué lo perdían? Yo te conté de que he escuchado cientos de testimonios de agarradores. Quien te habla, ya hace más de 6 años, se me solicitó para que vaya a dar esta charla de terrorismo en la zona del BRAE, en Ayacucho, en San Miguel. Supuestamente, cuando yo dije esto a mis conocidos en mi casa, me dijeron, ¿vas a ir a Ayacucho? Un poco más y me estaban dando los santos óleos. Pero sí, yo fui a Ayacucho. Y es increíble la experiencia. Se dio una charla a más de 200 estudiantes de secundaria de 3 instituciones educativas. Y cuando yo estaba dando la charla, como tú lo ves así, contándola como te la estoy contando a ti, sus ojos de estos jóvenes estudiantes se comenzaron a llenar de lágrimas. Y yo me conmoví con lo que veía. Y estaba el director ahí y le hice una pregunta que hasta cierto punto era tonta, ¿no? Porque estaba en Ayacucho, estaba dando la charla a estudiantes de secundaria, pero que no habían estado muchos de ellos en esa época, ¿no? Eran muy niños. Y le pregunté al director, ¿por qué se ponen así? Y me dijo, el 85% de los niños que usted ve acá no son huérfanos de padre y madre. Y entonces le pregunté yo, el 85% de los niños, de los estudiantes que usted ve acá, no tiene familia.
Sendero Luminoso le mató a toda su familia. Y había una profesora que estaba ahí y dijo, ¿sabes qué? Yo no soporto y voy a salir, pero al final quiero dar mi testimonio. Entonces fue cuando la profesora ingresó y dijo, lo que está exponiendo acá el licenciado no es un cuento, dijo, porque yo lo viví en carne propia. Mi padre era profesor y Sendero Luminoso se encargaba y buscaba que captar a muchos docentes. ¿Por qué? Porque habían los docentes que no aceptaron y huyeron de las zonas así, con mucha violencia, y se vinieron muchos a Lima, o muchos se fueron del país. Hubieron los docentes que por temor a que le mataran o dañaran a su familia, contra su voluntad aceptaron. Y hubieron los maestros que no aceptaron y se quedaron, como fue el caso de mi padre, dijo. Yo tenía 12 años, cuando mi padre no aceptó. Y lo llevaron a la plaza de armas, adelante de toda mi familia, y lo decapitaron vivo en mi presencia. Y eso nunca me voy a olvidar. Así contó la profesora. Y así también escuché los testimonios de desgarradores en Iquitos, con una catedrática en la Universidad Nacional de Iquitos cuando di esta charla. Y que Sendero Luminoso le había matado a su padre y a su esposa. Entonces fue cuando yo me di cuenta de la charla que estaba dando y cómo se estaban poniendo los niños, los estudiantes ahí. Y les pedí perdón, como te lo pido a ti ahora. Te pido perdón si de repente algún familiar tuyo, tu abuelo, tu tío, alguna persona mayor en tu casa fue afectada por la violencia terrorista. Te pido perdón. Te pido perdón como se los pedí a ellos. Le dije perdón porque les estaba haciendo recordar una parte de la historia que de repente ellos jamás hubiesen querido volver a recordar. Pero ahí fue cuando le dije, un país que olvida su historia está condenado a repetirla. Y que era necesario que ellos conocieran. No con el ánimo de crear más heridas, sino que conozcan la verdadera historia, que sepan lo que se vivió acá, para que nunca más se vuelva a repetir. Y eso es lo que viví yo la experiencia en Ayacucho. Fueron, como tú ves ahí, 132.000 niños huérfanos. No estamos hablando de 10.000 ni de 50.000, estamos hablando de 132.000 niños. Mira cuánto daño se hizo en el Perú. Muchos de estos tienen hasta mi edad, mayor o menor, y siguen todavía con traumas psicológicos, porque no han curado esas heridas en su corazón. 3.000 integrantes de la policía y las Fuerzas Armadas afectados, mutilados, discapacitados, para toda su vida, a consecuencia de esta violencia. 1 millón de personas desplazadas, como te dije, que dejaron su tierra, que muchos vinieron a Lima y muchos se tuvieron que ir del país, porque no podían quedarse acá, porque fueron amenazados, porque no aceptaron o porque se enfrentaron a este grupo terrorista y se tuvieron que ir del país, porque así se vivía. 30 millones de daños materiales, 30.000 millones de daños materiales. Ningún empresario quería invertir acá en el Perú, pero ¿qué iba a invertir? Si eran asesinados, extorsionados o secuestrados. 1.800 torres de alta tensión derribadas. Se calcula que cada torre costaba alrededor de $30.000. Miren la cantidad de dinero que perdía el Perú con plata de todos nosotros en los impuestos. 306 centros de investigación y fondos destruidos. O sea, a ellos no les importaba nada. Ni los centros de estudio, de investigación de las universidades. Ellos lo destruían y lo quemaban. Fuentes destruidos. El narcoterrorismo se incrementó increíblemente y la delincuencia. ¿Por qué? Porque también la policía se tenía que estar abocando a ver todos los días atentados. Porque todos los días habían atentados y asesinatos de gente inocente en el Perú. Y eso no podemos permitir que vuelva acá en el Perú. ¿Qué está haciendo el Congreso de la República para prevenir el posible rebote del terrorismo? ¿Qué está haciendo el Congreso para prevenir el posible rebote? Esto que tú ves, muy aparte, esto que tú ves, las charlas que le estamos dando, que de repente estamos trabajando como hormiguitas, aportando con un granito de arena, que a pesar de que somos un programa con 4 o 5 personas en ciertos momentos, hemos hecho más de 1.400, hemos llegado a más de 1.400 instituciones durante todos estos años.
A más de 200.000 estudiantes y público en general hemos llegado. Pero el Congreso hace lo que es una de sus funciones, la de legislar y dar leyes. Y vemos aquí la ley 24.651, voy a más grosso modo para no extenderlo mucho con la exposición. Publicado el 20 de marzo de 1987. Introduce en el libro segundo del Código Penal la sección octava, la denominada de los delitos del terrorismo. Ya se tipifica como delito el terrorismo, porque antes no era tipificado como delito de terrorismo, era tipificado como una violencia, como una delincuencia normal. Ya se tipificó el delito de terrorismo. La ley 29.988, ¿no? Ley que establece las medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo y instituciones educativas públicas y privadas implicados en delitos de terrorismo, apología al terrorismo, delito de violación de la libertad sexual y delito de tráfico ilícito de drogas, ¿no? O sea, acá ya se está poniendo que no se haga apología al terrorismo. ¿Se dan cuenta? Porque ¿qué cosa es la apología? ¿No? La apología es exaltar, es enaltecer un delito. ¿Y qué es lo que pasaba con estos grupos terroristas? Salían a las calles con su letrero, libertad, presidente Gonzalo, y eso no lo podemos permitir. En un país democrático, un país de Estado de Derecho, de que gente que tiene embarrada a mano de sangre salga a las calles exaltando a estos delincuentes. Ley que establece como requisito para prestar servicios en el sector público no tener condena por terrorismo. Es ilógico. No podía aceptarse que personas que habían cometido tanto derramamiento de sangre tengan que trabajar tanto en el sector de educación como en la administración pública con la plata y todos los peruanos, cuando ellos se enfrentaron al Estado. También se han aprobado algunas resoluciones legislativas en la cual nosotros formamos parte de todo lo que de todas las sanciones que se aprueban, ¿no?, a nivel internacional con respecto al terrorismo internacional. Acá tenemos 4 resoluciones que el Congreso, ¿no?, ha sido parte de las convenciones. Reconocimiento. También eso es una de las cosas que ha hecho el Congreso y hay que destacarlo. Hay que destacarlo a tantos peruanos, ¿no?, e instituciones que lucharon, que pusieron el cuerpo, que se enfrentaron directamente a estos grupos terroristas, ¿no? Tenemos la ley 3554, promulgada el 21 de abril de 2017, declarando héroe de la democracia a los comandos de la Operación Chavín de Huántar, a todos los soldados que formaron parte para el rescate de la Embajada del Japón, que rescataron a los peruanos que estaban ahí, a los más de 70 rehenes, y que fue uno de los rescates más exitosos en el mundo. El reconocimiento como héroe de la democracia. La ley 3655 del 5 de septiembre del 2017, héroe de la democracia a los miembros del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, DIRCOTI y PNP. A este grupo de inteligencia que fue uno de los que capturaron a estos 2 cabecillas terroristas, ¿no?, tanto a los personal civil que participó como al personal policial a cargo de esta captura. Pero también, y que a mí particularmente me alegró mucho, ¿no?, la ley 3758, el 19 de abril de 2018, donde se le denomina defensores calificados de la democracia a los mineros que participaron en el operativo militar Chavín de Huántar, porque se tuvieron que hacer tres túneles para llegar a la embajada de Japón y poder hacer una explosión y que puedan entrar. Los mineros de Junín, de Cerro de Pasco, ellos fueron los que realizaron ese trabajo, que tuvieron meses haciendo ese trabajo apartado de su familia y que durante muchos años estuvieron escondidos porque tenían el temor de que estos delincuentes podrían atentar contra su vida y su familia. Ya en el 2018
fueron reconocidos también ellos, porque también son parte de los que lucharon contra la violencia terrorista en el Perú. El terrorismo me parece una nueva estrategia. ¿Cuáles son las nuevas estrategias? El sendero, el grupo de los que, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad? Mientras que nosotros estamos aquí sentados, en la zona del BRAE, los rezagos, los remanentes de Sendero Luminoso asociados con los narcotraficantes siguen causando daño y matando a muchos, a policías, ¿no? Haciendo, cometiendo emboscadas y asesinatos. Asociados con los narcotraficantes le proveen armas y ellos le proveen seguridad para que hagan su tráfico ilícito. ¿Y quién es el que está el cabecilla de esto? Como tú ves acá, Víctor Quispe Palomino, camarada José, conjuntamente con su hermano Jorge Quispe Palomino también, denominado el camarada Raúl. Y todos estos delincuentes cabecillas, que son los que están cometiendo y siguen actuando y dañando en la zona del BRAE del Perú. Pero, ¿cuál es lo más triste de esto? Mientras, como te vuelvo a repetir, nosotros estamos sentados aquí en la zona del BRAE. Estos delincuentes, estos remanentes, estos siguen capturando, siguen secuestrando, siguen cometiendo violaciones a mujeres de aldeas cercanas, y estos niños les están haciendo, les lavan el cerebro, les roban su inocencia, lo fanatizan y le quitan su vida. Niños que deberían de tener un juguete en su mano, les están poniendo un arma y les están metiendo de su cerebro el odio y el terror. Esto ha sido más o menos hace cerca de 9 años, hace 10 años, cuando estaban aquí. Y míralos ahora, ellos ya adolescentes, ya con el cerebro lavado y con arma en mano, para poder cometer cualquier delito. Al igual que aquí. Todos ellos, muchos de ellos son estos niños que todavía aquí eran inocentes y habían sido adoctrinados. Aquí también vemos cómo los siguen adoctrinando, preparando a utilizar el arma. Mujeres violadas, esclavizadas, hombres esclavizadas. Aquí vemos nosotros jóvenes dirigentes estudiantes de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. Esos estudiantes fueron a hacer un trabajo de investigación en el campo y con engaño los llevaron a esta zona y le comenzaron a hablar y a lavar el cerebro, ¿no? Y ellos salen en la foto ahí, asustados algunos sonriendo, y que en la actualidad están siendo investigados. Por eso que tenemos que tener cuidado, porque ya están en las universidades. Por eso que tenemos que tener cuidado, pues se están infiltrando en las universidades y institutos superiores. Vemos aquí en el 2017, ¿sí? Sendero Luminoso se infiltra en colegios, en el diario Expreso. En la actualidad, y esto no es porque lo he leído, sino que tengo información que ya en las universidades están haciendo sus famosas tertulias, sus debates en los patios, tratando de meter estas ideas violentistas. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros como peruanos. Es por eso que se están dando estas charlas. Y vemos también su estrategia de Sendero Luminoso, de infiltrarse en los sindicatos, en las asociaciones, en los comités de defensa, en las marchas. No ahí está diciendo que las marchas sean ilegales. Vivimos en democracia y la huelga, el derecho de huelga y el derecho de marcha son parte de las herramientas de la democracia. Pero tenemos que tener los ojos bien abiertos para no permitir que se estén infiltrando. Porque esa es la estrategia de ellos en este momento. Infiltrarse. Terrorismo silencioso. Vemos aquí los brazos políticos de Sendero Luminoso. El Movadex, que fue creado el 20 de noviembre del 2009. Y vemos aquí jóvenes atrás de estos delincuentes terroristas. Este ya murió y ahora está este a cargo, Crespo. Y atrás los jóvenes, que no vivieron, que no saben, y que están siendo lavados el cerebro. Y que se están metiendo, como te vuelvo a repetir, en las universidades y están consiguiendo la firma.
Y acá el Movadez quiso participar en la democracia, quiso participar en el 2012 como grupo político. Y cuando se les dijo, porque llevaban su diario, su plan de gobierno, y dentro de su plan de su gobierno había ahí Pensamiento Gonzalo, y se les dijo qué significaba esto y que lo sacaran, no quisieron sacarlo, porque Pensamiento Gonzalo es un pensamiento de terror y de odio y de violencia. Por eso que no se le aceptó que formaran parte de las elecciones del 2012. Y por eso que formaron ya en el 14 de enero de 2015 el FUDEC, Frente por la Unidad y Defensa del Pueblo, para reunir 1 millón de firmas y formar su partido político. Por eso que tienes que tener tú mucho cuidado. Por eso que se están dando estas charlas. Por eso que queremos que tú verdaderamente conozcas la información adecuada, para que puedas tener el discernimiento de poder decir, esto escucho, esto no. A esta persona sigo, a esta no. Pero si no tienes la información adecuada y como corresponde, no vas a poder discernir de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿A quién debo escuchar y a quién no? Percepción ciudadana. Esta fuente se realizó esta encuesta en el diario El Comercio el 25 de septiembre del 2017 y dice, según la más reciente encuesta, El Comercio Ipsos 2017, el 62% cree que Sendero Luminoso todavía está activo. Miren, hay 62% de personas que creen que todavía Sendero Luminoso está activo. El 64% piensa que el grupo terrorista aún es una amenaza grave para el país. Tienen temor, hay miedo. Lo que hemos vivido, tenemos ese temor. El 68% considera que los subversivos excarcelados no están arrepentidos. Si tú recoges y ves todos los recortes periodísticos y lo que en los noticieros que pasaban, muchos de los dirigentes terroristas que fueron excarcelados, que han salido, y se les preguntaba, ¿qué opinas tú de Abimael Guzmán Reynoso o de Sendero Luminoso? Ninguno te contesta nada. Porque ninguno de ellos se ha arrepentido. Ninguno de ellos se ha arrepentido y eso tienes que tenerlo bien claro. Entonces nosotros no podemos creerles. Por eso que tenemos que tener cuidado. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y ya estamos terminando. ¿Qué podemos hacer nosotros como peruanos? Fortalecer nuestra democracia. Fortalecer las instituciones más allá de las personas que las integran. De repente podemos, y hay que tener bien en claro esto, estos grupos terroristas se aprovechan de las coyunturas que se viven en el momento. En el año 80 se aprovecharon de la necesidad de la falta de presencia del Estado en nuestro Perú profundo, porque hay que decirlo. No había presencia del Estado porque veníamos de 2 años de dictadura militar y se aprovecharon de esa necesidad, del hambre, falta de trabajo, falta de infraestructura. Y ahora se quieren aprovechar de esta democracia, diciendo, mira, ahí está tu presidente, miran, ahí están tus congresistas corruptos. Pero para eso nosotros tenemos que fortalecer las instituciones. Más allá de la simpatía o no, o el descontento que podemos tener de las personas, tenemos que fortalecer las instituciones. Mientras mejor conozcamos y busquemos información para poder saber elegir, vamos a tener un Congreso que verdaderamente pueda estar a la altura de lo que queremos los peruanos y poder fortalecer la democracia. Porque quiero que sepas algo. El Congreso es la columna vertebral de una autonomía de poderes y una auténtica democracia. No existe en el mundo, y eso ingresa tú a Google, una democracia sin Congreso o un Congreso sin democracia. Rechazar la violencia venga de donde venga. Rechazar la violencia venga de donde venga. Sea esta violencia terrorista, sea la violencia contra la mujer, sea la violencia contra los animales, sea la violencia, rechazar la violencia, venga de donde venga. Para poder construir un país, tenemos que formar y tenemos que saber vivir. Tenemos que rescatar los valores y tenemos que empezar por la familia. Porque la familia es el núcleo de una sociedad. Tenemos que ser
personas verdaderamente líderes en nuestros hogares. Si cambiamos una familia, cambiamos una sociedad. Y si cambiamos una sociedad, cambiamos personas que nos van a gobernar con valores íntegros. Construir la cultura de paz en el Perú. No se puede construir una democracia. No se puede salir adelante si no sabemos a vivir y a saber convivir en paz. Promover la convivencia democrática, tolerándonos, respetándonos, rechazando todo tipo de discriminación, de raza, de color, de credo y de inversión. Ahí vamos a poder nosotros convivir en democracia. Mira la violencia que vivimos. El atentado en Terrata, el ataque a los húsares, muertos en Yucanamarca, estudiantes velando a su compañero, porque los terroristas lo acusaron de soplón, policías llevando sus muertos, perdón, ejército, policías llevando sus muertos, torres de alta tensión destruidas. Así como tú ves aquí, así vivían las universidades y los colegios, con pintas. No, era triste vivir, jóvenes, en las universidades. Venía un grupo de encapuchados, se metía a un aula de la universidad y le decían al catedrático, ponte a un lado. Pobre de ese catedrático, que le dijera que no entre. Este catedrático amanecía muerto en la puerta de las universidades. Yo he escuchado testimonios en la Universidad Nacional del Centro, en Junín, cómo padecían los catedráticos asesinados porque no permitieron que entraran o porque opinaron en contra de estos grupos terroristas. Igual fue en los colegios. Se ponían adelante, que encapuchados, y tres a los costados, tres al frente, y obligaban a los estudiantes a que hagan sus arengas. Abuso de violación, atentado, violencia, en horas, muertos, persona campesina velando a sus familiares, asesinatos a personas, a dirigentes. Por eso que tenemos que recordarlo, no para crear más heridas, sino que tenemos que tener en cuenta que un pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Y eso es lo que no queremos nosotros, que nunca más se vuelva a repetir. Joven, yo quiero terminar solamente con una reflexión. Cultivemos la paz. Rechacemos la violencia. Que todo lo que tú has escuchado aquí, esta tarde, que cuando se cierre esta plataforma, no quede ahí, sino que tú seas eje de comunicación, canal de comunicación, perdón, de tus amigos, que vayas a tu casa y preguntes a tu papá, que le conversas a tu hermano menor, que le conversas a tu amigo de tu barrio, de lo que tú has escuchado acá y de la violencia. Y que la única manera, tú como joven, tú podrás decir, pero ¿yo qué puedo hacer? Tú puedes ser parte activa. Tú puedes decirme, pero yo no soy congresista, yo no soy ministro, yo no soy dirigente, yo no tengo dinero como para poder hacer algo en contra de la violencia. Sí puedes, rechazándola. Rechazándola. Y actuar con valores. Rechazar la violencia, rechazar la corrupción. Y ser responsable, ahora que estamos viviendo en democracia. Aprovechar, joven, este tiempo que estás confinado. Aprovechar todo este tiempo que hemos pasado un año difícil. Aprovechar que estás en tu hogar. Para que tengas una mejor convivencia con tu familia. Y reflexionar sobre lo que se hizo mal. Y que este tiempo que estamos aquí, que estamos unidos, que estamos confinados, cuando salgamos de esto, seamos otros ciudadanos, con valores, con respeto, y con dignidad. Y cambiar este Perú tan lindo, tan hermoso que tenemos. Muchísimas gracias. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Con el gusto, Janet Pilar. Sí, doctor, permítame antes, ¿no?, de ello, por la brillante conferencia que usted acaba de darnos a conocer, cómo nuestro Perú ha ido sufriendo año tras año
por las acciones, ¿no?, de estas personas prácticamente inhumanas, ¿no? El dolor que ha ido causando en cada hogar, el dolor que ha causado, ¿no?, tal vez en familiares. Nuestro Perú ha pasado por una situación difícil. Bien, jóvenes, señor doctor Grimaldo, doctor José Luis y la doctora Consuelo, gracias por esa organización, ¿no? Prácticamente los jóvenes de educación física de la carrera profesional le agradece también, doctor, ¿no?, por esa brillante exposición. Gracias una vez más a todo el equipo de profesionales. No, al contrario, licenciada, gracias a su institución, gracias a todos los jóvenes que han estado acá presentes, ¿no?, porque para nosotros es una alegría. Y esto es lo que hacemos, muy aparte de poder ser un trabajo que tenemos una remuneración, lo hacemos con mucho amor. Y le habla particularmente, y creo que todos los miembros de este programa Terrorismo Nunca Más, es un programa que verdaderamente lo hacemos con cariño, con amor, y lo hacemos con mucha pasión, que es lo importante, lo hacemos con mucha pasión, y que creemos que es una bendición ser parte de él. ¿Por qué? Porque de alguna manera dejamos un granito de arena para cambiar esta sociedad. No solamente de la violencia y contar la historia de la violencia que se vivió, sino cambiar esta sociedad para que seamos verdaderamente personas de bien, que sean los jóvenes profesionales de bien, ¿no?, porque sabemos que ellos son el presente y son el futuro, que sean verdaderamente personas que tengan valores tanto en su hogar y que puedan ser mañana más adelante profesionales eficientes y profesionales íntegros. Íntegros, ¿por qué? Porque no solamente es lo que se puede ver, sino que tiene que ser en todos los aspectos de su vida. Eso es lo que tenemos que cambiar. Que no solamente seamos lo que hablamos, sino que tenemos que ser en la vida práctica y que tenemos que dar testimonio, ¿no? Tenemos que dar testimonio de lo que decimos. De nada vale poder decir, yo soy esto, yo quiero esto, cuando en la vida práctica no lo hacemos. Yo creo que tenemos que buscar que ser más allá de las especialidades que podamos tener. Y por eso les felicitamos, más allá de los profesionales que puedan tener. Yo creo que si no cambiamos como personas, si no cambiamos y somos personas con valores, no vamos a poder cambiar una sociedad, no vamos a poder cambiar este Perú. La política es hermosa, la política es hermosa. El problema está quiénes las hacen. Así es. Hay quienes se viven y se aprovechan de la política, y hay quienes sí verdaderamente quieren servir al pueblo a través de ella. Así es, doctora. Muchísimas gracias.